Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo, aquí Vatican Media y Radio Vaticano. Un cordial saludo desde la Ciudad del Vaticano y bienvenidos a la transmisión en directo del rezo del Ángelus, presidido por el Santo Padre desde la Plaza de San Pedro. Hoy, 16 de agosto, 20º domingo del tiempo ordinario. Desde los estudios de Vatican Media les habla Patricia Inestrosa. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal de Vatican News y, por supuesto, quien nos está viendo a través de Live Facebook. Un saludo a las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten ESNE, El Sembrador, Radio María Dayabón, República Dominicana, Radio María Chile, Radio María de México, Radio María de Panamá, de Venezuela, Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Estados Unidos, Radio Inmaculada en Atlanta, Galveston, Estados Unidos, EWTN Televisión, Setelmund TV en España y Radio Televisión Diocesana de Toledo, siempre en España. Estamos acá ya por iniciar. Recordamos que en Brasil se está llevando a cabo la primera Semana Nacional de la Vida Consagrada y se celebra del 16 al 22 de agosto con el tema Amados y Amados por Dios. Más de 50 religiosos y religiosas están en la Plaza de San Pedro en esta mañana, en lo que es parte de un programa organizado por la Conferencia de Religiosos de Brasil y un grupo llamado Religiosos Brasileños en Roma. Ya está el Santo Padre acercándose a su ventana en estos momentos. Ahí están las religiosas que estábamos celebrando en este día, rezando por la Semana de Religión. Buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de este domingo describe el encuentro entre Jesús y una mujer cananea. Jesús está al norte de Galilea, en territorio extranjero. La señora no era judía, era cananea. Y Jesús está ahí para estar con sus discípulos un poco alejado de las multitudes que lo buscan cada vez más numerosos. Y entonces se acerca una mujer que implora ayuda para la hija enferma. Ten piedad de mí, Señor. Es el grito que nace de una vida marcada por el sufrimiento, por el sentido de impotencia, de una madre que ve a la hija atormentada por el mal, que no puede curarla, no puede sanarla. Jesús al principio la ignora, pero esta madre insiste. También cuando el Maestro dice a los discípulos que su misión está dirigida solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel y no a los paganos. Ella continúa suplicándole y él a este punto la pone a prueba, citando un proverbio. Parece casi cruel esto. La mete a la prueba. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Y la mujer despierta inmediatamente le responde: sí, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Con estas palabras, esta madre demuestra haber intuido la bondad del Dios Altísimo presente en Jesús, que está abierta a toda necesidad de sus criaturas. Esta sabiduría plena de confianza toca el corazón del Maestro de Jesús y le arrebata palabras de admiración. Mujer, grande es tu fe. Que te suceda como deseas. ¿Cuál es la fe grande? La fe grande es aquella que lleva la propia historia, marcada también por las heridas, a los pies del Señor pidiéndole que la sane, que le dé sentido. Cada uno de nosotros tiene su propia historia. Y no siempre es una historia por export.
para non sempre exportar. una storia pulita, No siempre es una historia limpia. tante volte è una storia difficile, Es casi siempre una historia con difícil, tanti dolori, con tanto dolor, tanti guai, tantos tanti problemas peccati. y tantos pecados. Cosa faccio io con la mia storia? ¿Qué hago yo con mi La historia? nascondo? ¿La No, escondo? dobbiamo portarla Al davanti al contrario, Signore. la tenemos que llevar delante del Señor, Signore, ante si el tu Señor. Señor, vuoi, si tú puoi quieres, guarirmi. puedes curarme, puedes sanarme. Questo che ci insegna questa Es donna, esto lo que nos questa enseña esta brava mujer, madre, esta il coraggio di portare la excelente propria madre, el storia coraje di de llevar su dolore propio dolor davanti a Dio, delante de davanti Dios, a Gesù, delante de toccare la Jesús, tenerezza tocar la di ternura Dio, de Dios, la la tenerezza di ternura Gesù. de Jesús. Facciamo noi También hagamos nosotros, la prova di questa hagamos storia, la di questa prueba preghiera. de esta oración. Pensiamo ognuno alla propria storia. Pensemos cada uno en nuestra propia historia, Sempre ci sono delle que siempre cose brutte in hay una storia. cosas feas en una historia, siempre. Andiamo da Gesù, Vamos donde bussiamo il Jesús, cuore le di tocamos Gesù el corazón de e Jesús diciamo a y Lui, le decimos, Signore, Señor, se tu vuoi, si tú quieres, puoi guarirmi. puedes sanarme. E noi potremmo Y fare nosotros questo podríamos se hacer esto abbiamo si tenemos sempre con noi siempre con il nosotros volto di Gesù. el rostro Se de noi Jesús, capiamo si com'è entendemos cómo il cuore es di el Cristo, com'è il corazón cuore de di Cristo, Gesù. cómo es el corazón de Jesús, Un cuore un corazón che ha que compassione, tiene compasión, che porta su di que sé lleva i para nostri sí dolori, nuestros dolores, che porta su di sé que lleva consigo i nostri peccati, nuestros pecados, i nostri sbagli, nuestras i nostri equivocaciones, fallimenti. nuestros Ma un fracasos, cuore che ci ama così, pero come un siamo, corazón que nos ama senza así como trucco, somos, sin ci ama maquillajes, così. nos ama así. Signore, Señor, se tu vuoi, si tú quieres, puoi puedes guarirmi. sanarme. E per questo è Y por necessario esto, para esto es necesario capire Gesù, entenderla a avere Jesús, familiarità con tener Gesù. familiaridad con E Jesús. torno sempre al Y consiglio vuelvo che otra vez al vi consejo do, portate que les sempre doy. Lleven con un ustedes piccolo siempre Vangelo un tascabile pequeño evangelio e en sus leggete manos ogni giorno y lean cada un día passo. un E pasaje. lì troverete Y ahí Gesù encontrarán a Jesús come Lui è, así como Él es, come si presenta. como Él se presenta. Troverete Gesù che ci Encontrarán ama, a Jesús che que ci nos ama ama, tanto, que nos ama che ci tanto, vuole tanto bene. que nos quiere tantísimo. Ricordiamo la preghiera. Recordemos la oración. Signore, Señor, se tu vuoi, si tú puoi quieres, guarirmi. puedes sanarme. Bella preghiera. Una bellísima oración. Ma portate il Vangelo Lleven con nella ustedes borsa, nella el tasca, pequeño anche evangelio en su sul cartera, telefonino. incluso en el Guardate. celular. Signore ci aiuti. Señor, tutti noi ayúdanos a a cada uno de pregare questa nosotros bella a preghiera rezar esta che ci insegna bella una oración donna que pagana, nos enseña una mujer non pagana, cristiana, non no una ebrea, cristiana, pagana. no una judía, una pagana. La Vergine Maria interceda con la Que sua la Virgen preghiera María interceda con perché su oración para que in crezca ogni en cada bautizzato bautizado la gioia della la fede alegría de la e fe il desiderio y el deseo de comunicarla comunicarla con la con el testimonianza testimonio de una di vida coherente, che ci dia il coraggio que nos dé di el avvicinarsi valor a de Gesù acercarnos a e Jesús dirgli, y decirle, Signore, Señor, se tu vuoi, si tú quieres, puoi guarirmi. puedes sanarme. Angelus Domini nunciavit Mariae. E concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ed habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentrix. Digne efficiamur promissionibus Christi. Grazie Tua, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante Christi Filii Tui incarnazione coniovim, per passione meius et cruce,
a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luce Deis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, continuo a pregare per sigo il Libano rezando por el e per Líbano le altre y situazioni por las otras drammatiche nel situaciones mondo. dramáticas en que el mundo causan que causan sofferenza alla sufrimiento gente. a la gente, a las Mio poblaciones. pensiero Mi va anche pensamiento va alla también cara Bielorrusia. a la querida Bielorrusia. Sigo con atención la situación postelectoral de este país y hago un llamamiento al diálogo, al rechazo de la violencia y al respeto de la justicia y del derecho. Confío a todos los bielorrusos a la protección de la Virgen, Reina de la Paz. Saluto Saludo con afecto a todos ustedes, romanos y peregrinos de diferentes países. En particular, saludo a los religiosos brasileños que están aquí en Roma presentes, con tantas banderas del país. Estos religiosos sigan espiritualmente la primera Semana Nacional de la Vida Consagrada que se celebra en Brasil. Feliz Semana de Vida Consagrada. Adelante. También un saludo a los valerosos chicos de la Inmaculada. Estos días son días de vacaciones que puedan ser un tiempo para reforzar el cuerpo y el espíritu y momentos dedicados a la oración, al silencio y al contacto con la belleza de la naturaleza cada día. Pero que esto no nos haga olvidar los problemas que existen debido al COVID en tantas familias del mundo que no tienen trabajo, que han perdido su trabajo y que no tienen nada de comer. También que nuestras pausas veraniegas sirvan para que sean acompañadas de caridad y cercanía hacia quien lo necesita. Y a todos ustedes les deseo un feliz domingo y un feliz almuerzo. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Hasta la próxima. Las palabras del Santo Padre, un llamamiento donde una vez más dijo que está rezando por el Líbano y por supuesto ha recordado la situación que se está viviendo en el Estado bielorruso que están después de por las protestas contra los resultados de las elecciones del pasado domingo 9. El Santo Padre ha pedido que por favor reine la paz, que reine el diálogo. Y también el pontífice ha dedicado unas palabras a todos los más de 50 religiosos que se encontraban en la Plaza de San Pedro, en sintonía con todos los religiosos de Brasil en la primera Semana Nacional de Vida Consagrada, que se está celebrando del 16 al 22 de agosto. Nosotros nos despedimos.
Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Desde los estéis, es la presencia del Señor que también se hace hoy en medio nuestro presente a través de esta Eucaristía con el Papa Francisco, en la que entraremos en comunión espiritual con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro espíritu. Ayer he recibido una carta de un grupo de artistas agradeciendo por la oración que habíamos hecho por ellos. Quisiera pedirle al Señor que los bendiga, porque los artistas nos hacen comprender qué cosa es la belleza. Y sin la belleza, sin lo bello, el cielo no se puede comprender. Pidamos nuevamente por los artistas. Señor, cuando saliste al frente de tu pueblo, abriéndole camino y conviviendo con él, tembló la tierra y el cielo dejó caer su lluvia. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que restauras la naturaleza humana elevándola por encima de su condición original, mira el inefable designio de tu amor y conserva los dones de tu gracia en aquellos que renovaste por medio del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Desde Pafos, donde se embarcaron, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge en Panfilia. Juan Marcos se separó y volvió a Jerusalén, pero ellos continuaron su viaje desde Perge y fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen que dirigir al pueblo alguna exhortación, pueden hablar. Entonces Pablo se levantó y pidiendo silencio con un gesto dijo: escúchenme, israelitas y todos los que temen a Dios. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo cuando todavía viajaban como extranjeros en Egipto.
Luego, con el poder de su brazo, los hizo salir de allí y los cuidó durante 40 años en el desierto. Después, en el país de Canaán, destruyó 7 naciones y les dio en posesión sus tierras al cabo de unos 450 años. A continuación les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pero ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años. Y cuando Dios desechó a Saúl, le suscitó como rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, el hijo de Jesé, un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador, que es Jesús. Como preparación a su venida, Juan Bautista había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan decía: yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. Porque tú has dicho: mi amor se mantendrá eternamente. Mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Encontré a David mi servidor y lo ungí con el óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga poderoso. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Mi fidelidad y mi amor lo acompañarán. Su poder crecerá a causa de mi nombre. Él me dirá: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Aleluya, aleluya. Jesucristo, eres el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos. Nos amaste y nos purificaste de nuestros pecados por medio de tu sangre. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dijo: les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado es más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la Escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
Cuando Pablo es invitado a hablar en la sinagoga en Antioquía para explicar esta nueva doctrina, para explicar a Jesús, para proclamar a Jesús, Pablo comienza hablando de la historia de la salvación. Se levantó Pablo y comienza. El Dios de este pueblo de Israel eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo por la tierra de Egipto y toda la salvación, la historia de la salvación. Lo mismo hizo Esteban antes del martirio y Pablo también otra vez. Lo mismo hace el autor de la carta a los Hebreos. Cuando cuenta la historia de Abraham y de todos nuestros padres. Lo mismo lo hemos cantado hoy. Cantaré eternamente el amor del Señor. Haré conocer con mi boca su fidelidad. Hemos cantado la historia de David. Encontré a David, mi servidor. Lo mismo hacen Mateo y Lucas. Cuando comienzan a hablar de Jesús, toman la genealogía de Jesús. ¿Qué cosa quieren decir? Que detrás de Jesús hay una historia de gracia, una historia de elección, una historia de promesa. El Señor eligió a Abraham y ha ido con su pueblo. En el inicio de la misa, en el canto de inicio, hemos dicho, cuando ibas con tu pueblo, Señor, adelante, y abrías camino, y caminabas junto a tu pueblo, cercano a tu pueblo. Hay una historia de Dios con su pueblo. Y por eso cuando a Pablo se le pide explicar el por qué la fe en Jesucristo, no comienza con Jesucristo, comienza con la historia. El cristianismo es una doctrina, sí, pero no solamente. No solo son las cosas que nosotros creemos, es una historia que trae esta doctrina y la promesa de Dios, la alianza de Dios, el ser elegidos por Dios. El cristianismo no es una ética solamente. Sí, es verdad, tiene principios morales, pero no se es cristiano solamente con una visión ética. Es más. El cristianismo no es una élite de personas elegidas por la verdad y para la verdad. Este sentido elitista que después se desarrolla en la Iglesia. Por ejemplo, yo pertenezco a esta institución, yo soy de este movimiento que es mejor que el tuyo, esto, lo otro. Eso es un sentido elitista. No, el cristianismo no es esto. El cristianismo es pertenecer a un pueblo elegido por Dios gratuitamente. Si nosotros no tenemos esta conciencia de pertenencia a un pueblo,
saremmo cristiani ideológicos, seríamos cristianos ideológicos, con una doctrina pequeña, una afirmación de verdades, con una ética, con una moral, está bien. O con una élite, si nos sentimos parte de un grupo elegido por Dios, los cristianos, los otros irán al infierno, y si se salvan es por la misericordia de Dios, pero están descartados. Y así, si nosotros no tenemos una conciencia de pertenencia a un pueblo, nosotros no somos realmente cristianos. Por eso Pablo explica a Jesús desde el inicio, desde la pertenencia a un pueblo. Y tantas veces nosotros creemos que estas parcialidades son éticas, morales o elitistas. El sentido de la élite es aquello que nos hace tanto mal. Y perdemos aquel sentido de pertenencia al santo pueblo fiel de Dios, que Dios ha elegido en Abraham y le ha prometido la grande promesa que es Jesús, y lo ha hecho andar con esperanza y ha hecho alianza con Él. Conciencia de pueblo. A mí me toca siempre, me golpea del Deuteronomio. Del Deuteronomio. Creo Que es el capítulo 26, si no me equivoco. Cuando dice, una vez por año tú irás a presentar las ofrendas al Señor, las primicias. Y cuando tu hijo te preguntará, papá, ¿por qué haces esto? No debes decirlo porque Dios lo ha mandado. Le dirás, nosotros éramos un pueblo, nosotros éramos así, el Señor nos ha liberado. Le contará la historia como ha hecho Pablo aquí. Transmitir la historia de nuestra salvación. El Señor, en el mismo Deuteronomio, aconseja, cuando tú llegues a la tierra que tú no has conquistado, la he conquistado yo, y comerás los frutos que tú no has plantado, y habitarás las casas que tú no has edificado. En el momento de dar la ofrenda, repite el famoso credo del Deuteronomio. Mi padre era un arameo errante. Salimos de Egipto, estuvimos 400 años, después el Señor lo liberó. Canta la historia, la memoria del pueblo, la memoria de un pueblo, de ser pueblo. Esta historia del pueblo de Dios hasta llegar a Jesucristo ha tenido santos y pecadores y tanta gente común, mujeres con virtudes, con pecados, la famosa multitud que seguía a Jesús, que tenía aquel sentido, aquel olfato de pertenencia a un pueblo, y aquel cristiano que no tenga este sentido, este olfato, no es un verdadero cristiano. Es un poco particular, se siente justificado sin el pueblo. Pertenecer a un pueblo, tener memoria del pueblo de Dios. Esto nos lo enseña Pablo, Esteban, nuevamente Pablo, los apóstoles.
dell'autore della lettera El agli Ebrei, consejo del autor de la carta a los Hebreos ricordate i vostri dice: antenati, recuerden a vuestros coloro che antecesores, ci hanno preceduto aquellos que nos in precedieron questo cammino en di este salvezza. camino de salvación. Se qualcuno mi Si alguno domandasse me preguntase qual è per lei cuál es para usted la deviazione la desviación dei cristiani de los oggi e cristianos hoy y sempre, quale sarebbe siempre, per lei ¿cuál sería para usted deviazione la più desviación pericolosa del más cristiano? peligrosa para un cristiano? Io direi Yo diría, senza sin dubitare la dudar, mancanza di la memoria, falta de memoria di appartenenza de a un popolo. pertenencia a un Quando pueblo. manca questo, Cuando falta esto, vengono i dogmatismi, vienen los i dogmatismos, moralismi, los gli moralismos, eticismi, los i eticismos, movimenti elitari, los movimientos il elitistas, popolo, pero falta el pueblo, un popolo un pueblo peccatore. pecador, siempre, Tutti ne siamo. todos lo Che somos, non sbaglia in genere, pero que che ha il fiuto no yerra en di en essere general, popolo eletto que tiene el olfato de ser el pueblo elegido dietro una y que promessa, camina detrás de una promesa e che ha fatto un'alleanza y que ha lui hecho una alianza forse non que compie. tal vez no cumple, pero que sabe Chiedere al Signore pedir al Señor questa coscienza di esta popolo che la conciencia de Madonna pueblo que la tan Virgen bellamente ha cantato tan nel suo bellamente Magnificat, ha cantado en el Magnificat, che Zaccaria ha cantato que Zacarías così ha cantado esto nel bellamente suo Benedictus, en el Benedictus, cantici che cánticos preghiamo tutti i que giorni, oramos todos los días, en la mañana y en la tarde. coscienza di popolo. Conciencia de Noi pueblo. siamo il Nosotros santo popolo somos fedele, el santo pueblo fiel de Dios, che, come dice il Concilio Vaticano que como I, dice poi il el secondo, Concilio Vaticano I, después el segundo, nella sua totalità en su totalidad il frutto della fede tiene el sentido de la fe infalibile y es infalible en este modo de creer. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, la ofrenda de nuestro sacrificio, para que renovados en espíritu podamos responder cada vez mejor a la obra de tu redención. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo,
en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. En Él, vencedor del pecado y de la muerte, el universo entero resurge y se renueva, el hombre vuelve al origen de la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría y junto con la asamblea de los ángeles y los santos, canta un himno a tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. En el momento de la fracción del pan, reconocemos la presencia de Jesús en medio nuestro y lo aclamamos como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga con el cuerpo y con la sangre de nuestro Señor, cuerpo y sangre de la víctima inmolada sobre el altar, cuerpo y sangre de Jesucristo, inmolado por nuestra salvación sobre el altar de la cruz. Ese sacrificio, ese mismo sacrificio, se ha hecho presente en medio del mundo a través de la Iglesia esta mañana junto al Santo Padre. Y no pudiendo nosotros hacer la comunión sacramental, disponemos nuestros corazones para una profunda comunión espiritual. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. A tus pies,
Me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi corazón. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Y con estos sentimientos profundos de acoger a Jesús en nuestros corazones, dispongamos nuestra alma a ser habitada por la misericordia infinita, por el amor hasta el extremo, por el mismo Jesús que se digna a ser morada en nuestros pobres corazones. Permanezcamos en profunda oración y comunión junto a toda la Iglesia, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora que el Santísimo Sacramento será expuesto sobre el altar, recojámonos en profunda oración y devoción, diciéndole a Jesús cuánto lo amamos y cuánta necesidad tenemos de su ternura y de su misericordia.
Preghiamo. Oremos. Oh Dio grande e misericordioso, Oh Dios, grande y misericordioso, que en el Señor resucitado devuelves a la humanidad a la esperanza eterna, aumenta en nosotros la eficacia del misterio pascual con el poder de este sacramento de salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Recibimos ahora la bendición con el Santísimo Sacramento. Los invitamos a trazar sobre ustedes el signo de la cruz y al recibir esta bendición, comprometernos a hacernos una bendición para los demás. Somos pueblo de Dios, pueblo elegido, pueblo ahora bendecido con el cuerpo de Jesucristo, que es reservado en el sagrario. Allí queda Jesús, pero también queda en nuestros corazones, vivo y eficaz. Permitámosle que actúe a través nuestro en medio del mundo. La misa ha terminado, vamos en paz. Demos gracias a Dios.